El juicio final. Hermano, este juicio final es la culminación del plan eterno de Dios. Un plan que inició antes de la fundación del mundo, un día va a tener su fin. Y si algo cada uno de nosotros pudiera estar seguro en esta vida es que todo lo que comienza, termina. Un día, hermanos, va a llegar ese día que cada uno de nosotros va a comparecer delante de Dios. Y no lo estoy diciendo con un tono de terror, de que hay de ustedes si no están preparados. Mayormente lo estoy diciendo, hermano, porque esto es una realidad en nuestras vidas. No podemos ni infundir ese terror, no vale la pena. No es por terror que vinimos a Cristo, sino por un conocimiento claro de nuestro pecado, gracias al Espíritu Santo que nos los dejó, a ese Consolador que nos mostró nuestro pecado y nos convenció de juicio y de justicia. Y eso le damos gracias a Dios. Aunque vinimos a Dios con lágrimas, Dios la convirtió en alegrías. Y hoy nos gozamos por entender esas verdades. Ahora, mi mayor esfuerzo cuando yo veía cada párrafo en esta clase es pensando en los que no tienen a Cristo en su corazón, en los que ignoran la palabra de Dios, en los que ignoran a aquel que fue colgado en un madero. Y de hecho hay grandes advertencias. Y si lo pudiéramos hablar de una manera más tierna, yo quisiera que esas advertencias, aunque son duras, pero se las dejamos saber de todo corazón a aquellos que aún no han venido al arrepentimiento. Amigo que nos visita, pon atención a lo que vamos a hablar hoy. No es palabra mía, no es un estudio que inventó la Iglesia Bautista Reformada Tiempo con Dios. Esta es la palabra de Dios. Y bueno sería que prestaras oído, que abrieras tu corazón, que no endurecieras esa cerviz, sino que vengas y entiendas por la palabra de Dios que necesitas este consuelo para este día. Mis hermanos, vamos a comenzar leyendo el primer párrafo. Dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de Jesucristo, a quien el Padre ha dado todo poder y juicio. Dios en el cual no solo serán juzgados, día en el cual no solo serán juzgados los ángeles apóstatas, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras, obras, y para ser recompensado de acuerdo a lo que hayan hecho, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis amados hermanos, me he tomado la libertad de en esta clase traer muchos pensamientos de puritanos del pasado, con el objetivo de ¿qué? De validar que lo que estamos diciendo no solamente se le ocurrió al maestro de la Iglesia Bautista Reformada Tiempo con Dios, sino que creyentes del pasado, siervos fieles de Dios, también tuvieron un concepto de prioridad, de apuro, de ansiedad, si le podemos llamar de alguna manera, sobre este asunto. Y realmente he tomado varios pensamientos de siervos del pasado y creo que es necesario, ¿para qué? Para entender, hermanos, que no es solamente nuestra idea, sino que también siervos del pasado vieron con intensidad la necesidad de estar apercibido y preparado para este día, el juicio final. Y quiero comenzar con una cita de Thomas Watson,
dice que el día del juicio será el gran día de ajuste de cuenta. Todos los hombres serán citados ante el tribunal de Cristo. Los pecadores no podrán esconderse, ni los santos necesitarán temer. Nada escapará en ese día. Los pensamientos secretos, las intenciones ocultas y cada palabra será traída a la luz. Y como dice Eclesiastés 12:14. Y quiero, mientras estemos viendo esto, hermanos, poner el balance. Vamos a estar viendo juicios sobre los impíos. Vamos a estar viendo que también nosotros vamos a comparecer delante de ese trono. Pero, hermanos, nosotros, como vimos desde la clase pasada, no vamos a ser juzgados para condenación. Pero el Señor Jesús nos va a presentar a nosotros como su trofeo, como ejemplo de la obra de Cristo en la salvación de los santos. Y quiero que esto lo tengan claro, hermanos, porque vamos a estar transitando en textos donde nosotros estaremos viendo, seremos juzgados, vamos a hacer, y alguno como que puede abrazar la idea de que, bueno, pero entonces en el juicio me van a mandar para el infierno. No, si tu fe está en Cristo, hermano. Dice Romanos, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Háblalo más alto, necesito escucharlo aquí. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones dice que van a haber? ¿Alguna? Ninguna. Y eso, hermano, más que nada lo que quiero es infundir es esa confianza. Hermano, tú estás en Cristo. En ti no se va a aplicar la condenación. Pero Cristo no va a dejar nada al azar. Y esta idea quiero que cada uno la entienda, y si no, tiempo atrás, o sea, ya después de la clase podemos conversar, es que cada uno de nosotros debemos comparecer delante del juicio. ¿Para qué? Para mostrarle no solamente a los ángeles apóstatas, sino a esos impíos que la obra de Cristo fue hecha en nosotros, siendo nosotros similares a ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? Es esa ignorancia voluntaria que los impíos tuvieron al rechazar a Cristo, y sin embargo la obra expiatoria en nosotros, que por su gracia fuimos nosotros salvados y creímos. O sea, se hizo una obra regeneradora de la parte del Espíritu, pero nosotros creímos, dimos ese paso de fe. Y quiero que estemos claros en eso. Ahora, vamos a ver en varios puntos en este primer párrafo, vamos a ver quién es el juez que vamos a tener en el juicio final. Y como dice la confesión de fe, que es el propio Jesucristo. Dice el párrafo, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de Jesucristo. Y si todavía queda alguna duda, espero que no, que entre nosotros no quede duda de que Cristo es Dios. Pero si quedara alguna duda, yo creo que este texto esclarecería todo al poner a Cristo como juez sobre este juicio. Bueno, ¿y es que acaso no es Dios quien nos va a juzgar? Bienvenido al club. Cristo es Dios. O sea, si queda alguna duda en esto, este párrafo pudiera llamarnos a eso de que Cristo no es un Dios de segunda. Cristo no es solamente el mediador, es la segunda persona de la Trinidad. No, Cristo es Dios. Entonces, hermano, aquí todo poder, dice Juan capítulo 5, versículo 22, y algún hermano que lo tenga, por favor, me ayude en la lectura. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Exacto. Todo el juicio se lo dio ¿a quién?
a su Hijo. Y no creo que algo tan importante se lo vaya Dios a dar a alguien de menor categoría para que tome una decisión tan importante y eterna a la vez. Entonces, con más razón eso nos llama al entendimiento de que Cristo es Dios. Hermano, Cristo será el juez porque Él es el Dios hombre, perfecto en justicia y misericordia. Disculpe. John Owen, un siervo del pasado, dijo: aquel que fue juzgado injustamente por los hombres será el justo juez de todos los hombres. En su tribunal toda boca será cerrada, porque su juicio será santo y verdadero. Hermano, el juicio no estará en manos de los ángeles ni de hombre, sino en manos de aquel que conoce los corazones. Él juzgará con equidad, porque murió para salvar y vive para reinar. Aquí podemos ver también un tercer aspecto dentro de este párrafo. Ahí vemos que dice el primer párrafo de la confesión de fe, si alguien puede tenerla a mano, y porque vamos a estar citando varias veces el primer párrafo. Y como lo tengo escrito en la primera hoja, no quisiera que se me viera estar volteando la hoja. Dice que serán juzgados ¿quién? Primer párrafo, estamos en el primer párrafo. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de Jesucristo, a quien el Padre ha dado todo poder y juicio. Día en el cual no solo serán juzgados los ángeles apóstatas, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra. Ok, párate, ahí está bien. Primero que dice que va a juzgar a quién. A los ángeles apóstatas o los ángeles caídos. Dios no pasará por alto ni a los espíritus rebeldes. Y como dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, los ángeles que pecaron serán ¿qué? Juzgados. Hay otro texto que dice, si Él no perdonó a los ángeles, tampoco perdonará a aquel que tenga por qué, por basura la sangre de Cristo, o aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Y ahí es donde está la esencia del juicio, hermano. El tomar a Cristo por basura, el tomar en vano su nombre, en tenerlo por insignificante, el ignorar a Cristo, eso es lo que va a ser juzgado. En otras palabras, como mismo dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Bueno, todos esos burladores, un día se van a tener que enfrentar delante del Dios justo, recto y santo. Entonces, Juan Bunyan observó en este panorama y él dijo, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cómo escaparán los hombres que desprecian el evangelio? Y como la clase pasada también habíamos dicho que era una clase evangelística, yo creo que esta es aún más evangelística que la clase pasada. Esta es una clase, hermano, que abiertamente no va a esconder absolutamente nada de la carencia del ser humano. ¿Por qué le estoy hablando así? Porque muchas veces iglesias ajenas, ellos te ponen un plan de salvación muy hermoso. Ven, acepta a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, cuando nosotros leemos un acontecimiento como este, más que un plan maravilloso, debe tomarnos a llevarnos a esa reflexión de decir, bueno, no solo los impíos, mucho más nosotros como creyentes, para autoanalizarnos a ver si estamos teniendo ¿qué? Una relación verdadera con Cristo y no estemos viviendo una falacia. Y eso es algo que debemos nosotros, como costumbre, como creyentes,
traernos eso a la mente, o sea, hacernos un autoanálisis para no estar viviendo una falsedad, mis hermanos. Y eso mismo fue lo que le dijo el Señor Jesús a aquellos que vinieron en su nombre. Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, nosotros hicimos, nosotros deshicimos. Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo tengo un vago recuerdo tuyo. No, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ahora, la pregunta ahí es, ¿realmente Cristo no los había conocido? ¿Es que Cristo no conoce toda su creación? Sí, entonces, ese conocer, ¿a qué se está refiriendo? Una relación íntima con Él. Y eso es lo que le estoy llamando, trayendo aquí a colación, mis hermanos. Que cada uno de nosotros se haga un autoanálisis, un previo análisis antes de este día para arreglar esa pequeña hipocresía que pudiéramos estar accidentalmente viviendo con el Señor. Y venir y exponer nuestro pecado delante de Dios. Venir y decirle, Señor, perdóname por esto. No le encubras. Y si no te acuerdas de esos pecados íntimos, escondidos, aún de esos, dile al Señor, Señor, de los pecados que no recuerdo, por favor, perdóname. Ahora, no es porque Dios no te haya perdonado, sino que esa es la práctica. Nosotros debemos ser un gemelo del hijo perdido, que viéndose en el fanguero con los puercos, pero él un día entendió y dijo, no, en casa de mi padre aún los jornaleros comen mejor que yo. Y él llegó sucio, lleno de pecado, lleno de fango. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Pero la respuesta más maravillosa no es esa, sino que aún ese Padre recto, justo, castigador, ¿qué fue lo que le dijo? Entra, hijo mío. A veces nosotros no venimos a Cristo pensando que Cristo no va a perdonar esta. No, hermano. Cristo está esperando a que tú vengas y le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Para recibir el abrazo que Dios ha esperado dar hasta que nosotros nos arrepintamos. Cristo, nuestro Dios es un Dios de misericordia, lo ha mostrado con su Hijo. Clavó a su Hijo en la cruz para no clavarnos a cada uno de nosotros completamente en el infierno. Ese es el Padre amoroso que tenemos. Y es con esos ojos de misericordia, de amor, de comprensión, de bondad, que debemos ver este capítulo, hermano. Dios me ha librado de la, no puedo decir crueldad, sino de la severidad, de la justicia de ese día. Crueldad es lo que hacemos nosotros. Crueldad es lo que hace el impío, que soborna al juez, que soborna testigos, que desaparece testigos. En ese día nadie va a poder aplicar esa técnica. Ese día vamos a tener el verdadero y único y completo juicio justo de toda la historia. No solamente vimos en el párrafo que Él va a juzgar a todos los ángeles caídos, sino también que va a juzgar a todos los seres humanos. Dice, todos comparecerán ante Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice el texto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y quiero ver un detalle interesante en el texto. Ahí no solamente está hablando de los impíos. Mira cómo dice Pablo, porque es necesario que todos, ¿qué? Nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. Y esa misma palabra, esa intensidad del peso de esa palabra es la misma que Cristo aplica en la conversación de Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Es el mismo peso teológico que trae esa palabra. Y no es una necesidad de que
bueno, una necesidad grande, pero si no la tiene, it's okay, podemos resolver. No, no, no. Imperiosamente tú necesitas nacer de nuevo. Bueno, hermano, es necesario que cada uno de nosotros comparezca delante del tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí responde también otra interrogante que quizás puedan tener alguien en su mente. Hermano, no va a haber un doble juicio. No es un juicio para impíos y uno para santos. No, dice que va a ser ¿qué cosa? El día de juicio. Hay otro texto que dice el juicio del gran día. Haciendo alusión a ¿cuántos juicios? A uno. El juicio. Hermanos, ni los reyes ni los mendigos podrán ausentarse. Cada uno dará cuenta de su vida entera. Decía el puritano Richard Baxter. Dice, el pensamiento de aquel día debería quebrantar el corazón más duro. Oh alma mía, ¿qué será de ti cuando el cielo y la tierra huyan ante la faz del juez? Y esta frase quiero que la entiendan. No está diciendo que huyan de la faz del juez. No, van a huir, pero van a caer delante de ¿quién? Del juez. Porque delante de ese juez no hay escapatoria. Aquí podemos ver también un cuarto aspecto de este primer párrafo, y es el contenido del juicio. ¿Qué es lo que dice el primer párrafo? Que se va a juzgar de todos, tanto de los ángeles, bueno, en este caso de los seres humanos. Ellos van a dar cuenta de ¿qué? De sus pensamientos, palabras y acciones. Hermanos, Dios juzgará según la verdad, no las apariencias. No fue porque le dijeron, no fue porque yo escuché, no fue porque alguien vio y me dijo. No se trata, hermanos, solo de acciones externas, sino de las motivaciones del corazón. Romanos capítulo 2, versículo 16. Si alguien que lo tenga, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahí hay un gran detalle, que dice que Él juzgará. Ajá, 2:16. Por Jesucristo los secretos de los hombres. Nosotros somos especialistas en guardando cosas. Muchos de nosotros pueden tener un concepto del otro, wow, tremendo hermano. Y no pongo en duda eso, hermano, por favor, no me malinterpreten. Pero muchas veces ninguno de nosotros sabe internamente, en privado, exactamente las cosas que nosotros hacemos. Y es una realidad. Todos, de cada uno, le escondemos un secreto. Una porque no necesita que el hermano sepa de mí, según el concepto de alguien. Pero delante de Dios no va a haber ese secreto. Y muchos de nosotros se alarmarán de lo que hermano pensaba. Porque, hermano, modestia aparte, no estamos exentos de pecado. Todavía, tristemente, caemos en pecado. Pero aún de esos pensamientos que a lo mejor tú no conoces de mí, ni yo conozco de ti, pero el Señor sí lo sabe. Ese secreto va a salir. Dice, Dios juzgará según, y me gusta mucho este comentario que encontré. Dice, Dios juzgará según la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Dios va a juzgar según su palabra, no las apariencias, en ese gran día. En ese día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a ¿qué? A mi evangelio. No al mío, sino, dice el Señor, que a su evangelio, a su palabra. Jonathan Edwards predicó: el pecador puede ocultar su culpa ahora, pero en aquel día
Su corazón será abierto como un libro ante todos los ángeles y hombres. La conciencia será como un espejo que refleje cada pecado jamás contenido. Y recuerde que lo que se va a juzgar es primeramente ¿qué? Pensamiento. Hermano, nada va a quedar en secreto. Nada es tan secreto que Dios no lo sepa. Tus palabras, dice Mateo 12, versículo 36, que ¿qué? Por favor, que lo busque, que lo pueda leer, que lo comparta aquí con nosotros. Mateo 12, versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No es solamente las acciones, no solamente lo que pienses, sino también lo que digas. Hermano, amigo, mide tus palabras. Y volvemos de nuevo, no quiero que infundirle el deseo o el pensamiento de que vamos a ir a condenación. No, pero cada una de nuestras palabras tiene un peso. Y mucho más cuando nosotros se la decimos a otro hermano. Porque se lo está diciendo un redimido, está haciendo uso de una palabra para dañar a otro redimido. Y ahí es donde está el detalle. Que tú y yo no fuimos redimidos por nuestras obras, sino fuimos redimidos por la misma sangre, la sangre de Cristo. Entonces, como hermanos, debemos medir nuestras palabras, las intenciones de nuestros corazones y hacer uso correcto, hermano, de las palabras. Mucho cuidado, porque al final somos hermanos. Al final Cristo murió tanto por ti como por mí. No nos lastimemos, no nos mordamos, como dice Ezequiel, sino que nos apoyemos en palabra y en hechos. Bueno, y también serán juzgados los hechos. Dice, cada obra revelará la verdad y condición del alma. Thomas Brooks dijo, el pecado más oculto será como un relámpago en la noche del alma, alumbrará para condenar. Y de esta manera, hermano, podemos ya adentrarnos al segundo párrafo, pero antes podemos llevarnos entonces a la idea de quién es el que va a juzgar. Cristo. ¿Qué es lo que se va a juzgar? ¿A quién se van a juzgar? A todos, incluyendo los ángeles apóstatas y todos los hombres. ¿Qué cosa es lo que se va a juzgar? Los pensamientos, las excusas, las obras, las palabras, en forma a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, esto nos lleva a adentrarnos en el segundo párrafo. El fin para el cual Dios estableció este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la manifestación de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, quienes son malvados y desobedientes, porque entonces irán los justos a la vida eterna y recibirán esa plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, quienes no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de Jesucristo, serán arrojados a los tormentos eternos y sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, ¿cuál es el propósito del juicio? Lo dice en la primera oración. Establecer la manifestación de su gloria. La manifestación de su gloria. Recuerda que no hay nada que Dios haga que no sea para su propia gloria y honra. Y aquí es la plenitud expositiva de esa gloria. Manifestar la gloria de su misericordia y de su justicia. El juicio final no es solo castigo ni recompensa, sino la manifestación pública del carácter de Dios. Hermanos, en el juicio nosotros conoceremos a Dios
tal y como Él es. Allí se verá que toda su historia fue perfectamente justa. Decía Stephen Charnock, él declaró, el juicio final no añade justicia a Dios, sino que la muestra abiertamente ante todo el mundo. Dios no va a mostrar más su justicia y no. Es lo que todo el mundo verá realmente, la justicia de Dios. La misericordia brillará en los redimidos, se mostrará la gracia que los salvó y la justicia resplandecerá en los réprobos. Se verá que Dios nunca hizo mal a nadie. Y es ahí el punto que estábamos explicando ahorita. No es que yo te voy a condenar porque yo quise y porque... No, es que ustedes actuaron a favor de esa condenación. Lo que salió de tú anduviste constantemente ¿en qué? En los deseos de tu carne. Ahora los del Espíritu anduvieron según las obras del Espíritu. Aquí podemos ver en este segundo párrafo, ¿alguien iba a decir algo? Y por la obra del Espíritu, exacto. Ahora, vimos cuál es el propósito de ese juicio es manifestar su gloria, pero vamos a ver también cómo a través de el tercer párrafo, y parecerá que, bueno, si lo podemos ver de esta manera, es como un pensamiento lineal lo que encontramos en el párrafo 2, sino es una descripción de lo que hemos venido argumentando en el primer párrafo, y es que el fin del cual Dios estableció este día es para la manifestación de su gloria, ¿en qué? En la justicia que se va a aplicar en los impíos y en la gloria revelada para sus santos. Ahora, ¿en qué se va a basar ese juicio? Bueno, lo mismo lo dicen los autores de la Confesión de Fe, sino que a los malvados, quienes no conocen a Dios, y esto es importante, hermano, la práctica del pecado consiste en un desconocimiento obstinado de Dios, a diferencia de nuestras luchas espirituales que a veces caemos. Nosotros no practicamos el pecado, sino que tenemos remanentes de pecado, es lo que hacen que nos lleven a que despierten nuestros deseos pecaminosos, nuestra concupiscencia y caigamos. Pero eso no es practicar el pecado, eso es ser seducido por el pecado. Ahora, practicar el pecado es primeramente manifestar un desconocimiento total de Dios. Y como dice uno de los proverbios, dice que el impío se mofa de su pecado. Y eso yo lo viví esta semana. Tuve oportunidad de predicarle a par de compañeros que trabajan conmigo. Y en un momento, no, pero yo creo en Dios, tú sabes, todo el mundo cree en Dios. Pero sin embargo, en otros 10 minutos más atrás, empezaron a hablar de mujeres. ¿Y para qué terminar? O sea, tú veías que cómo ellos se gloriaban, exhibían todas sus experiencias pecaminosas como trofeo. O sea, no hay arrepentimiento, hermano. Ahora, eso a ti y a mí nos pasa en cualquier otra cuestión. Y ahí estamos nosotros la semana entera dolidos hasta que no vengamos al arrepentimiento. Hasta que no digamos, Señor, perdóname, dije esto, hice esto, miré aquello, hablé de esta manera, pensé sobre otra persona de esta manera. Padre, perdóname. Esa consecuencia del pecado no nos deja vivir. Pero sin embargo, al impío, esa consecuencia del pecado la exhibe como un trofeo. ¿Ven la diferencia? Por eso es que un día la gracia y la justicia de Dios tiene que ponerse a flote, tiene que mostrarse totalmente. Los justos serán juzgados para exaltación, pero los impíos es necesario que comparezcan ¿para qué? Para condenación. Y esto, hermano, es lo que nos lleva al párrafo número 3. Y aquí veremos el resultado del juicio. Dice el párrafo 3. ¿Qué tiempo me queda? Son las 50. Me quedan 9 minutos.
así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a los hombres de pecar, como para la mayor consolación de los piadosos en su adversidad. Y eso es lo que lo que le quería decir en el principio de la clase. Mis hermanos, este conocimiento del juicio no es para vivir en terror, sino para vivir confortados en Cristo. Es para estar seguro de quién tenemos como Salvador. Padre, yo he creído en ti. Y no es por mi fe, sino por la obra de la gracia que tú hiciste en mí. Aunque es mi fe, porque ya Cristo me la regaló. O sea, es de nosotros. Nosotros en la vida creyente, de nosotros como creyentes, ya nosotros no estamos hablando de la fe que Cristo me prestó. Y no, señores, la fe es tuya. No, ya Cristo nos las dio. Desde el día que nos arrepentimos hasta la eternidad, esa fe ya es nuestra. Dios nos la regaló, Dios la puso en nosotros y es la que nosotros aplicamos y ejercemos por su gracia. Entonces, el resultado de este juicio del juicio es precisamente que estemos primeramente persuadidos de que habrá un día de juicio. Hermano, no te duermas en los laureles, como decimos en el buen cubano. No es para confiarte y vivir la panacea. No, hermano, no es aquí. Este no es nuestro paraíso. Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, estemos persuadidos, o sea, de que estemos convencidos de que esto es una realidad que va a suceder, pero con la mayor consolación de los piadosos en su adversidad. También quiere que los hombres no sepan cuándo sea ese día, para que se desprendan de toda la seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora llegará el Señor. Y estén siempre preparados para decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén. Y mis hermanos, ¿en dónde podemos encontrar este final? En Apocalipsis. Y ese debe ser el resumen, el pensamiento final de cada uno de nosotros. Ven, Señor Jesús. Y como hemos dicho otras veces, no está mal, hermanos, que oremos por las necesidades materiales, que oremos por un mejor trabajo, que oremos por una situación económica mejor. Pero, como dicen los autores de la Confesión de Fe, debemos tener nuestra consolación en ese día para que nuestra confianza no esté anclada en estas cosas. No. Que nuestro pensamiento, nuestra oración, nuestra inclinación constante, nuestra práctica cristiana, que sea con la mente puesta en la venida de Cristo. Ven, Señor Jesús. Los justos, dice que irán a vida eterna. Serán introducidos en la presencia gloriosa del Cordero, donde no habrá llanto ni dolor, como dice Apocalipsis 21:4. Su fe será vindicada, sus lágrimas recompensadas, su justicia manifestada. Y me llama la atención con un material que un hermano me compartió. Y dice que un viaje venían unos seminaristas y se toparon con un señor que se veía no tenía mucho estudio y estaba leyendo el libro de Apocalipsis. Y ellos como seminaristas se le acercaron y le dijeron, señor, discúlpeme, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y él le decía, sí, el libro de Apocalipsis, sí. Dice, ¿y usted no lo puede explicar? Ellos lo decían como con un tono de altanero. Dice, bueno, a ver, ¿qué me va a explicar él? Y él decía que al final nosotros ganamos. Mis hermanos, si tú alejas los caballos de fuego, si tú alejas las langostas, si tú alejas todo, al final, ¿qué, hermano? Tú y yo vamos a ganar. Y esa es la mente que tenemos que tener nosotros. El fin de todo es que vamos a ganar porque ya ganamos en Cristo. Cristo venció y como capitán de nuestra selección, Él anotó el gol ganador. O sea, Él lo anotó y todo el equipo ganó.
El fallo que tuvo Adán, lo corrigió completamente Cristo de una vez y para siempre. Hermano, esa es la confianza que debemos tener. Tú y yo ya ganamos. Solo falta que se cumpla el tiempo para que den el pitazo final del partido y decirle, campeones. Ahora, cada uno de nosotros sabemos que somos campeones. ¿Por qué? Por Cristo. Mis hermanos, viendo esta parte de los impíos, bueno, quiero leerle una cita de John Flavel. Él escribió, dice, los santos se levantarán como testigos de la gracia, cada uno brillará como una joya pulida, mostrando la sabiduría del artífice divino. Eso es lo que va a suceder. Cristo nos mostrará. Y recuerden que esa obra está siendo juzgada. Y como mismo decía en hebreo, dice, por tanto, hermano, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, esos testigos que están haciendo, mirando la obra de Cristo en nosotros. No es por eso que debemos pecar deliberadamente, al contrario, debemos cada uno esforzarnos por mostrar esa gloria por la cual fuimos revestidos. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y los impíos, y creo que voy a terminar con esta sección. Dice segunda de Tesalonicenses, y me tomé el atrevimiento de ponerlo del 1 al 9, creo que nada más que en nuestra confesión decía el versículo número 2, pero realmente, o el versículo número 9 nada más, pero cuando yo fui leyendo un versículo anterior, me doy cuenta que la idea era difícilmente pudiéramos separarla. Y aquí habla de cómo Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Dice su palabra. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia, fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es bueno que el juicio comience por la casa de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis amados hermanos, debemos darle siempre gracias a Dios que nos mostró el evangelio, que nos mostró nuestro pecado, que nos puso arrepentimiento en nuestro corazón, y nosotros con esa herramienta que Dios nos regaló vinimos a los pies de Él. No es por nuestro intelecto, porque Dios sabe que yo iba a creer en Él, porque Dios sabe la pieza de creyente que soy. No, mi hermano, simplemente porque Dios le plugo mostrar su misericordia sobre ti y sobre mí. Jonathan Edwards, en su famoso sermón Pecadores en mano del Dios airado, dijo: el infierno está lleno de la justicia de Dios. Allí el pecador recibe exactamente lo que merece, nada más, nada menos, nada injusto. El infierno no es una metáfora moral, sino una realidad eterna y consciente. Las consecuencias inevitables de rechazar al Salvador. Mis hermanos, por eso, más que nada, esto debe infundir en nosotros una fuerza, hermano, un deseo de predicar el evangelio. Este día está establecido, no se va a atrasar, no se va a adelantar, pero aquellos que no han escuchado el evangelio, mis hermanos, están corriendo este grave peligro. No es que nosotros vayamos a salvarlo,
Pero por el poder de la palabra, por el poder de la predicación, Dios puede cambiar ese corazón. Y por eso nosotros debemos estar siempre aprestos a predicar el Evangelio. Como aplicaciones prácticas, hermano, debemos ver estas cosas. Como primero, examina tu alma. Thomas Brooks dijo, aquel que no juzga su propio pecado, hoy será juzgado por el mañana. Haz juicio propio ante el juicio de Dios. Como segunda aplicación, vive con esperanza si estás en Cristo. John Owen alentaba, el creyente no teme el tribunal de Cristo, porque su juez ya llevó su condena en la cruz. Mis hermanos, el día de juicio será día de gloria para los redimidos, no de terror. No vivamos con ese terror. Ya Cristo llevó eso. Como tercero, y como le decía, hermano, predica el Evangelio con urgencia. Richard Baxter exclamó, vivo como si oyera cada día el sonido del juicio final. Levántate, muerto, y ven al tribunal de Cristo. Hermano, la realidad del juicio final debe movernos a compasión y evangelización, sabiendo que hoy es el día de salvación. Habiendo dicho esto, hermano, a modo de conclusión, yo creo que más que terror, como le hemos dicho, debemos estar apercibidos de ese día, pero con la confianza puesta en ¿quién? En nuestro Señor. Él pagó por nosotros. Pero eso debe de hacer en nosotros que brote esa obra de santidad, autoanálisis, reflexión y arrepentimiento, mi hermano. Quiera Dios que esto nos fortalezca nuestra fe, nuestra confianza. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles. Tenemos hermanos que están pasando con el tema de los papeles, la situación migratoria. Pero hermano, todo va a pasar. Todo va a pasar. Las cosas que se iniciaron no son para siempre. Todo va a pasar. Los grandes imperios que a veces el pueblo de Israel estuvo viviendo, que parecía que nunca se iba a acabar, ya eso es historia, ya pasó. Todo un día va a pasar. Y un día, tú y yo estaremos al lado del Señor, gozándonos. Mi hermano, mira, gozándonos en el buen sentido de la palabra. No como el mundo la usa, que es para dar rienda suelta a su pecado. No, nosotros nos gozaremos en el Señor. Ten fe, mi hermano. Pronto pasará. Vamos a orar.